Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un segmento más en esta semana. Por la gracia de Dios nos ha permitido tener esta oportunidad una vez más, agradecemos a Dios por ello. Quisiera, hermanos, en esta semana compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Cómo cuidar nuestra siguiente generación. A veces nosotros no le damos importancia como debiera a la siguiente generación, pero es algo necesario que podamos cuidar, velar o buscar qué hacer para cuidar nuestra siguiente generación, que son nuestros hijos. En Jueces 2:10 la Biblia nos habla: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Me preocupa como padre y también como pastor de jóvenes que la siguiente generación no sirva a nuestro Dios. Que la siguiente generación no busque a Dios. Que no conozca a Dios. Que la siguiente generación no ame la palabra de Dios. Que la siguiente generación no ame el consejo de Dios, el consejo de su pastor, el consejo de sus padres. Que la siguiente generación no ame la iglesia. Que la siguiente generación se conforme a este mundo. Que la siguiente generación, nuestros hijos, vayan en pos de vanidades ilusorias. Que no amen, ¿verdad? Que no honren a sus padres. Que no disciernan el tiempo en el que estamos viviendo. Que nuestros hijos, la siguiente generación, vaya en pos de una causa diferente a la causa de Cristo. Que la siguiente generación tenga en poco las doctrinas que son la base de nuestra fe. ¿Cómo cuidar que esa generación que se levante, ¿verdad?, conozca a Dios o busque a Dios? ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? ¿Qué acciones vamos a tomar para que esto sea posible? ¿Qué está en nuestras manos realizar como padres, como pastores, como líderes, como maestros de escuela dominical, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta semana por lo menos 4 o 5 cosas que podemos hacer, ¿verdad?, para cuidar nuestra siguiente generación. La primera cosa, ¿verdad?, que nos enseña Deuteronomio 6, del 1 al 9, es enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles la palabra de Dios. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Dios nos muestra, ¿verdad? Nos dice las diferentes maneras o formas en cómo le podemos llamar. Que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase. Dios nos manda a nosotros, los padres, los pastores, los maestros de comunicar, aquellos que tenemos un liderazgo, nos manda a enseñarles a la siguiente generación los mandamientos, estatutos y decretos para que los pongáis por obra. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlas. Una de las cosas que marca la diferencia en nuestra vida cristiana es poner las cosas por obra. Y Dios le remarca aquí: para que las pongáis por obra a la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. El temor no está en nuestras vidas porque no ponemos por obra la palabra de Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Mire, hermanos, estaba pensando, una generación, la Biblia nos dice que una persona puede vivir 70, a lo más 80. Un hijo puede vivir a lo más 70, 80. Y un nieto puede vivir 70, 80. Imagínense 240 años de fe si hacemos lo que Dios nos manda a nosotros los padres que hagamos. 240 años de fe. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos podemos llegar a formar nada más en nuestra propia vida? Unos 100, 150 personas. Imagínese nuestra iglesia, imagínese nuestra familia. 150, 100 personas guardando la fe. Si usted y yo enseñamos a nuestros hijos, si cuidamos a la siguiente generación. Dice: todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Otra vez la palabra por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿cuáles? Los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La pregunta aquí, amado hermano, es ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos en nuestra casa? ¿Qué hablamos en nuestro carro? ¿Qué hablamos en la iglesia? ¿Qué hablamos? Lo que hablamos, los hijos lo repiten. Si hablamos de la palabra de Dios, eso es bueno. Pero si hablamos del hermano, del pastor, de fulano, de sultano, son las cosas que nuestros hijos van a recordar o recuerdan. Pero la Biblia nos manda: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Satura a tus hijos de la palabra de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano. ¿Tus hijos tienen Biblia? ¿O tienen el último celular de última generación? ¿Traen su Biblia en su mano cuando vienen a la iglesia? Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Hay algún versículo ¿hay algún versículo en la pared de tu casa? ¿En los cuartos? ¿En la sala? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si saturamos nuestro hogar, si enseñamos a nuestros hijos, si le repetimos a nuestros hijos la palabra de Dios, estaremos haciendo algo para cuidar la siguiente generación. Enséñales, hermanos. Es nuestra responsabilidad enseñarles todo el consejo de Dios a nuestros hijos. Provea todo lo necesario para que ellos estén saturados de la palabra de Dios. La primera cosa que necesitamos hacer para cuidar la siguiente generación es enseñarles la palabra de Dios, enseñarles todo el consejo de Dios. Dios les bendiga, hermanos.